Sala del tribunal Bully con un calor inquietante. Una galería abarrotada de cuerpos apretados hombro con hombro. Sus susurros se enrascan como humo en el aire viciado. El juez Thompson se recuesta tras su estrado, su toga negra colgando suelta sobre un cuerpo demasiado cómodo con el poder, sus labios torcidos en una sonrisa burlona que destila veneno. Frente a él se encuentra una mujer, sus curvas gruesas envueltas en un modesto vestido gris, con las manos apretadas para calmar el temblor que nadie más puede ver. Es una montaña de suavidad en una sala de aristas afiladas, y él la absorbe. No con deseo, sino con algo más cruel. Bueno, dice arrastrando las palabras, con la voz aceitosa. No sabía que ahora juzgan al ganado. La risa estalla, un coro áspero de los espectadores, el alguacil, los abogados, cortando la humedad como una cuchilla. Se inclina hacia adelante, con los ojos brillantes. ¿Cuál es el cargo? Comerse las pruebas. Más risas, ahora más fuertes, una tormenta, y sus mejillas arden bajo el peso de sus miradas. Ella no se inmuta. Sus ojos, oscuros y firmes, se clavan en los de él, y el aire se agita, se espesa como si la sala misma percibiera la tormenta que se avecina bajo su silencio. Sus dedos se hunden en el desgastado bolso de cuero que lleva a un lado, lentos y deliberados, extrayendo un destello metálico que refleja la luz. Una placa, la risa se apaga, extinguida como una vela en una ráfaga. Juez Thompson, dice, con su voz cortando el silencio baja y fundida, está arrestado. Su sonrisa burlona se congela y luego se quiebra. Abuso de poder, acoso, obstrucción a la justicia. Lo he estado observando durante meses. La galería jadea, una inhalación colectiva que absorbe el oxígeno de la sala. Los oficiales del tribunal avanzan a toda prisa, sus esposas reluciendo mientras lo agarran, sus protestas ahogadas por el ruido del acero. Ahora se yergue más alta, su orgullo silencioso es una llama que abraza el espacio donde una vez se posó la vergüenza. El trono de Lusuez está vacío, su mazo abandonado, y la sala la observa, antes un operativo, ahora una depredadora, con una reverencia atónita. El sistema traicionado se encierra en sí mismo, devorándose a sí mismo, y hiere su filo afilado. El silencio persiste, denso y eléctrico, mientras los oficiales arrastran al juez Thompson de su puesto. Sus zapatos lustrados raspan el suelo, un ritmo lastimero contra los murmullos que crecen en la galería. Su rostro se contrae. La conmoción se transforma en rabia, luego en algo más suave, algo suplicante. Pero ella no lo mira. Ajusta la correa de su bolso, sus movimientos precisos, sensuales en su contención, como si cada gesto fuera una danza que ha ensayado en la oscuridad. Los espectadores se remueven, sus ojos moviéndose entre ella y el hombre que hace unos momentos les había guardado la risa en la palma de la mano. La traición resuena bajo la superficie, una corriente demasiado profunda para nombrarla, y la habitación se siente viva con ella. Pasión transformada en venganza. Poder invertido. El aire frío en Bakersfield, California, estaba cargado de polvo y secretos mucho antes de la llegada de Elena Vázquez, una neblina áspera que se pegaba a la piel y escocía los pulmones. Esta era una ciudad de asfalto agrietado y sueños quemados por el sol, donde las plataformas petrolíferas bombaban con un canto fúnebre y el valle de San Joaquín se extendía como una bestia cansada bajo un cielo implacable. La corrupción no era un rumor allí, era moneda corriente, que se comerciaba en trastiendas y taburetes de bar, tan común como las plantas rodantes que se deslizaban por la calle principal. Elena llegó a este mundo hace 6 meses, una sombra entre sombras, su presencia inadvertida para los hombres que se creían dueños del lugar. No estaba allí para salvar Bakersfield. Estaba allí para diseccionarlo. Su misión en el grupo de trabajo federal había sido engañosamente simple: infiltrarse, observar, informar. Los rumores habían llegado a Washington D.C. Creces aceptando sobornos, casos amañados como juegos de feria, acusados injustamente condenados por un sistema judicial demasiado inflado y descompuesto como para preocuparse. La información era fragmentaria.
Pero el hedor a podredumbre era inconfundible. Elena era su bisturí, enviada para desmentir las mentiras y dejar al descubierto los huesos. No era lo que se imaginaban cuando la contactaron. No la agente elegante y férrea de la imaginación de Hollywood, sino una mujer cuyo cuerpo soportaba el peso de una vida plena. Caderas redondas, una barriga que se desbordaba por encima de la cintura, brazos que se movían cuando saludaba con desdén al recepcionista, que le había pedido la identificación. Su vestuario era una rebelión silenciosa, colores apagados, telas sueltas, nada que llamara la atención. Pero sus ojos, Dios mío, sus ojos, eran una tormenta atrapada en ámbar, observándolo todo sin perderse nada. Elena había aprendido desde muy joven que la invisibilidad era poder. El mundo despreciaba lo que no deseaba. Demasiado gorda, demasiado morena, demasiado blanda, y ella había convertido ese descuido en un arma. Había crecido en un apartamento ruinoso en el este de Los Ángeles, hija de una costurera cuyas manos sangraban por las agujas de fábrica y un padre que había desaparecido antes de su 5º cumpleaños. Su madre, Rosa, también había sido una mujer blanda, su cuerpo un mapa del sacrificio, su espíritu desgastado por los hombres que se burlaban de su acento y sus sueños. Elena la había visto encogerse bajo sus risas, su orgullo reducido a polvo por un supervisor que la había llamado demasiado lenta, o demasiadas veces. Esa fue la primera traición que Elena comprendió, no la ausencia de su padre, sino la crueldad despreocupada del mundo hacia lo invisible. Juró entonces una niña con los puños apretados y las lágrimas contenidas. Nunca más. Son tapadera en Bakersfield. Era infallible. Una empleada temporal en la oficina del secretario del condado, revolviendo papeles entre el zumbido de las luces puestas y el traqueteo de las máquinas de escribir antiguas. Sus dedos gruesos, manchados de tinta, se movían con una torpeza engañosa, su sonrisa lo suficientemente encantadora como para soltar lenguas. Escuchaba a las secretarias quejarse de las reuniones nocturnas con el juez Thompson, a los alguaciles alardear de embolsarse dinero para perder pruebas, a los abogados intercambiar favores como si fueran cromos de béisbol. Lo archivó todo, su memoria una trampa de acero, sus informes a Washington D.C., codificados en taquigrafía que solo su contacto, un brusco ex-marní llamado Carter, podía descifrar. Se sentaba por la noche en su estudio alquilado, con las paredes tan delgadas que se oía la tele del vecino, y garabateaba sus notas bajo el parpadeo de una sola bombilla. Cada palabra era un ladrillo en el muro que estaba construyendo, uno que derribaría a los hombres que se creían intocables. El verdadero premio era el mismísimo juez Harold Thompson, un hombre que vestía su toga como un manto real, y su sala, un escenario para sus mezquinas crueldades. 58 años, 2 veces divorciado, con un handicap de golf a juego con su temperamento, corto e impredecible, había ascendido al tribunal gracias a su encanto y sus contactos. Un chico de Bakersfield convertido en leyenda local. Pero las grietas se notaban si sabías dónde buscar. Llamadas nocturnas a corredores de apuestas, una caja fuerte llena de dinero, un amante que también hacía de asistente judicial. Elena tenía expedientes llenos de información sucia. Escuchas telefónicas que captaban su voz grave prometiendo clemencia a cambio de un precio. Fotos de él deslizando sobres en aparcamientos con poca luz. Declaraciones juradas de empleados a los que había obligado a callar. Lo había estudiado como un cazador estudia a su presa, cartografiando sus hábitos, sus debilidades, su arrogancia. Él era el núcleo de la podredumbre, y la habían enviado para arrancar. El caso que la puso en su punto de mira era algo endeble, una acusación de hurto menor. Una acusación de hurto menor. Un bolso robado en una gasolinera, que le había atribuido un empleado demasiado perezoso para revisar las grabaciones de seguridad. Era perfecto. Una trampa fácil que podría activar en el momento oportuno. Dejaría que se desarrollara, que la atraparan, que todo girara hasta que estuviera frente a él, con la cabeza gacha lo justo para vender el papel. Sabía que mordería el anzuelo. Hombres como Thompson no podían resistirse a un blanco fácil, a la oportunidad de mostrar su malicia, y no decepcionó. Aquel día,
La sala del tribunal era un crisol, hirviendo con el calor de demasiados cuerpos y muy poca verdad. Sus bancos de madera crujían bajo el peso de los curiosos, los aburridos y los vengativos. Su parloteo era un zumbido sordo que pulsaba contra las paredes descascarilladas. El aire olía a sudor y café rancio. Las ventanas estaban manchadas de mugre que filtraba la luz del sol en un enfermizo resplandor amarillo. Thompson presidía como un dios agriado, con la mandíbula temblorosa mientras examinaba el expediente. Ya de mal humor por un almuerzo tardío y un caddy que se había atrevido a superarlo en el noveno. Su bata colgaba suelta sobre una figura que antaño había sido atlética, pero ahora se desplomaba por la indulgencia, y su ralo cabello peinado hacia atrás en un vano intento de dignidad. Cuando llamaron a Elena Vázquez, hurto menor, apenas levantó la vista, tamborileando perezosamente con los dedos sobre el banco. Avanzó arrastrando los pies, con el vestido pegado a los muslos y los zapatos rozando el suelo. Un retrato de nervios y derrota. La galería rió disimuladamente, percibiendo la sangre en el agua. Llevaba un vestido gris descolorido que se le arremolinaba en las caderas, el pelo recogido en un moño despeinado, con mechones que se escapaban para enmarcar un rostro sin maquillaje ni protección. Era, en cada centímetro, la oprimida don nadie que esperaban, y se lo tragaron. El defensor público, un chico recién salido de la Facultad de Derecho, con un traje arrugado y un tic nervioso, estaba de pie junto a ella, hojeando su expediente como si fuera un menú de comida para llevar que no se hubiera molestado en leer. El fiscal, un hombre fibroso con una sonrisa permanente, se recostó en su silla, con los brazos cruzados, ya contando la victoria. Thompson empezó despacio, su voz. Un ronó áspero, que llenó la sala. «Ena Vázquez, Effie, Githy, ¿te comiste las pruebas?» La sala estalló, una risa de hiena que hizo temblar las vigas. Las cabezas se giraron. Los ojos brillaron, y la galería se alimentó de su crueldad como si fuera una droga. Ena se quedó allí, su rostro como una máscara, dejándose llevar por ella. Él se inclinó hacia adelante, envalentonado, recorriéndola con la mirada con una mueca que era mitad asco, mitad deleite. No sabía que teníamos un límite de peso para los acusados. Debiste de haber aplastado la báscula. Más risas. Ahora más agudas. Como un cuchillo dando en el blanco. La sonrisa del fiscal se ensanchó. El alguacil tosió en su puño. E incluso los labios de la taquígrafa se crisparon, mientras sus dedos bailaban sobre las teclas. Las manos de Elena se apretaron alrededor de su bolso. El cuero crujió bajo su agarre, pero sus ojos permanecieron fijos en los de él, tranquilos, inflexibles, un depredador evaluando a su presa. No lo vio. Estaba demasiado ocupado surfeando la ola. Su crueldad, una caricia de amante, a su ego. ¿Cuál es su defensa? Demasiado lento para correr. La galería rugió, y él se regodeó en ella, ajeno al cambio de postura de ella, a la forma en que sus hombros se cuadraban bajo la tela desaliñada. Metió la mano en su bolso, con movimientos fluidos, sensuales en su deliberación, y sacó la placa. El metal relucía, un fuego frío en su palma, y la sala se ahogaba en su propia alegría. «Juez Thompson», dijo, con la voz como una cuchilla envuelta en terciopelo, «está bajo arresto». Las palabras aterrizaron como una guillotina, cortando la risa, la arrogancia, la ilusión de su dominio. Sergio Rostro se arrugó, un castillo de naipes, en una ráfaga. ¿Qué es esto?», tartamudeó, aferrándose al banco como si éste pudiera anclarlo. Los oficiales ya se movían. Dos federales vestidos de civil que habían estado esperando en la última fila, con sus botas, como un tambor sobre la madera. El acero crujió en sus muñecas, y se revolvió, como un pez en el anzuelo, con la túnica agitándose como alas rotas. «Esto es indignante. ¿Saben quién soy?» Su voz se quebró, una súplica desesperada, a una sala a la que ya no le importaba. Elena observaba,
Sus labios se separaron lo justo para esbozar una sonrisa. No de triunfo, sino algo más oscuro. Algo que sabía a traición convertido en dulce. La galería se quedó paralizada, con las burlas de antes hechas ceniza en sus gargantas, sus miradas moviéndose entre la mujer de la que se habían burlado, y el hombre al que temían. Los oficiales lo arrastraron hacia la puerta, y sus protestas se desvanecieron en un gemido lastimero. No pueden hacer esto. Le quitaré la placa. Pero ella ya tenía su destino en sus manos, y era más pesado de lo que él jamás imaginaría. Se ajustó el bolso, el cuero crujió al tacto, y dio un paso adelante, contoneándose con una fuerza silenciosa que no había tenido antes. La sala del tribunal era suya ahora, un escenario invertido, y ella lo dominaba como una maestra. Cada mirada, cada respiración, una nota en una sinfonía de ajuste de cuenta. En Washington, D.C., Carter la había advertido, por una línea telefónica entrecortada, con la voz ronca por el exceso de cigarrillos. Thompson es escurridizo. Le encantan los focos. Odia las reglas. No te acerques demasiado, ella sintió, con los labios fruncidos, pero la cercanía nunca fue el plan. Lo había estudiado desde lejos, reconstruyendo al hombre tras el nido. Había sido fiscal, un niño mimado con una sonrisa encantadora y un don para cerrar casos. Hasta que las victorias empezaron a ser demasiado fáciles, los acuerdos demasiado discretos. El tribunal era su recompensa. Un trono construido sobre favores y miedo. Había pasado noches enteras reflexionando sobre su vida. Las exesposas que lo habían dejado con pensión alimenticia y amargura. Los compañeros de golf que también hacían de intermediario la amante. Una asistente legal rubia como un frasco llamada Tammy, que escribía sus fallos y le calentaba la cama. Elena había registrado sus rutinas. El juzgado a las 9, el almuerzo en el club de campo, las copas en el Rusty Sport con hombres que pagaban en efectivo y en silencio. Había sentido su atracción, el peligro. No atracción sino fascinación. La forma en que ejercía el poder como un amante, seductor y brutal, le aceleraba el pulso. Odiaba esa parte de sí misma, la parte que se preguntaba cómo sería estar a su altura, bailar en ese fuego. La traición era su escudo, su espada. Había visto demasiados Thompson, hombres que creían que el mundo se doblegaba ante ellos, que aplastaban lo blando, lo pequeño, lo invisible. El rostro de su madre le venía a la mente con demasiada frecuencia. Rosa, encorvada sobre una máquina de coser, con los dedos en carne viva, la mirada apagada por años de oír, que no era suficiente. Elena tenía 16 años cuando Rosa se desplomó. Un derrame cerebral, según dijeron, pero Elena sabía que fue la vergüenza lo que la mató. La vergüenza que le había impuesto un jefe que se había reído de su peso, de su mal inglés, de sus súplicas de aumento. Ese hombre había salido ileso, mientras el cuerpo de Rosa era bajado a una fosa común. Elena se quedó allí, con los ojos secos y furiosa. E hizo una promesa: los enterraría a todos los que creían que el poder era su derecho de nacimiento. Esto no era personal, se dijo a sí misma, mientras veía desmoronarse el imperio de Thompson. Eran principios, pero la mentira le supo amar. El arresto fue solo el principio. Al anochecer, las escaleras del juzgado estaban llenas de periodistas, con sus cámaras, zumbando como un hervidero. Señora Vázquez, ¿planeó esto? ¿Qué sigue? Gritaron, sus micrófonos apuntándola como lanzas. Se coló, con la sudadera baja, y la voz de su madre en el oído. No mires atrás, mija, sigue adelante. Dentro, el sistema se agitaba. El abogado de Thompson, un tiburón llamado Grayson, con el pelo engominado y un traje de $5,000, gritó juicio nulo. Su voz resonó por los pasillos. Los compinches se apresuraron a triturar archivos, con manos temblorosas mientras introducían papel en máquinas, que se atascaban por el pánico. Los federales cayeron como langostas, confiscando registros, congelando cuentas, con sus placas brillando en el... Los informes de Elena, meses de meticulosa traición,
se convirtieron en la columna vertebral de una acusación ante el gran jurado. El abuso de poder era lo de menos. El soborno, la extorsión y la manipulación de pruebas se amontonaban como cadáveres en una zona de guerra. El castillo de naipes no solo se había derrumbado, era ceniza. Ella estaba parada en su pequeño apartamento esa noche. El bel polvo de Ackersfield cubría sus ventanas y miró fijamente la placa en su cómoda. Ahora la sentía más pesada, un símbolo de amor convertido en una carga. La pasión del día, la emoción de cambiar el guión, de verlo caer, se había desvanecido en algo vacío. Ella había ganado, pero el sistema no había pestañeado. Simplemente le había escupido otro Toms, otro tribunal, otro blanco fácil. Su teléfono vibró. Copter, tan escueto como siempre. Buen trabajo, próxima misión en Fresno. Lo mismo, no respondió. En cambio, se sirvió un vaso de tequila barato. El ardor, una silenciosa traición a su propia determinación, y se dejó caer en el sofá hundido. La habitación olía a moho y arrepentimiento, las paredes manchadas con los fantasmas de los inquilinos del pasado. Inclinó el vaso hacia atrás, dejando que el licor le quemara la garganta, y se preguntó cuántos más podría enterrar antes de que el peso la aplastara también. Afuera, la ciudad vibraba con su sombra. La gorda Fed, la llamaban, mitad con admiración, mitad con desprecio, el nombre garabateado en grafitis de Bad y susurrado en las mesas de los restaurantes. El juicio de Thompson se avecinaba, un circo de evasivas y acusaciones, su encanto convertido en desesperación. La galería que antes reía ahora tejía su historia, algunas verdaderas, otras míticas, cada una un poco más descuidada que la anterior. Había sido una don nadie, decían, una oficinista que se había topado con el heroísmo, o una mente maestra, una femme fatale, con ropa desaliñada, o una traidora, una chivatona que había vendido a los suyos. A Elena no le importaba. Para entonces, ya no estaba, un fantasma, en Fresno, con su placa escondida, sus ojos escudriñando una nueva sala, un nuevo Thompson. Fresno era más caluroso, más cruel. El aire estaba cargado de pesticidas y resentimiento. La tarea era la misma, un juez, llamado Álvarez, un hombre con gusto por la cocaína y un registro de deudas pagadas en veredicto. Elena se adaptó a otro trabajo temporal, otra pila de papeles, sus dedos moviéndose con la misma gracia deliberada. Pero algo había cambiado. La pasión permanecía. Una brasa que no podía apagar, pero la traición, al sistema, a sí misma se hacía más pesada a cada paso. Se sentaba en su nuevo apartamento, un espejo del anterior, y repasaba Bakersfield, el rostro de Thompson al cerrarle las esposas, el silencio atónito de la galería, el peso de su placa en la mano. Había ganado. Sí, pero ¿qué? ¿Un titular? Una palmadita en la espalda de Carter. La podredumbre no se detenía, solo le crecían nuevas cabezas, una hidra a la que no podía matar. Una noche, después de un largo día de archivar y escuchar, se dirigió a un antro en las afueras del pueblo. El letrero de neón titilaba El Toro. Los cuernos del toro crujían y se apagaban. Dentro, el aire estaba viciado por la cerveza y el humo de los cigarrillos, y la rocola cantureaba una melodía de mariachi que le recordó a Rosa. Pidió un tequila, luego otro, y observó a los lugareños, campesinos con las manos callosas, camioneros con la mirada cansada, mujeres que reían demasiado fuerte para ocultar su cansancio. Se preguntó si alguna vez se habrían sentado en la sala del tribunal de Álvarez, si habrían sentido el peso del mazo en sus vidas. Un hombre se deslizó en el taburete, junto a ella, con el aliento agrio por el whisky. «¿Eres ese federal, eh? El que mató a Thompson». Su voz era arrastrada, curiosa, un poco hostil. Ella no lo miró, solo dio un sorbo a su bebida. «He oído que eres una especie de héroe, o una zorra, depende de a quién le pregunte». Entonces se giró, sus ojos se encontraron con los de él. Tormentas ámbar contra su neblina, inyectada en sangre. «¿Qué te parece?», preguntó en voz baja.
retándolo a elegir. Él parpadeó y luego rió, un sonido áspero que terminó en tos. Creo que eres un problema, señora, un buen problema, quizás. Se bajó del taburete y se alejó a trompicones, dejándola sola con el tequila y sus pensamientos. Problema, le gustaba eso. Encajaba mejor que héroe, mejor que traidor. Las semanas se convirtieron en meses. Álvarez era más astuto que Thompson. Su corrupción se ocultaba en encanto y pasos cautelosos. Elena cumplió su papel. Las notas se acumulaban. Sus informes tejían otra red. Pero el vacío crecía. A veces llamaba a Carter, tarde por la noche, cuando el tequila le soltaba la lengua, y le hacía la pregunta que no podía quitarse de la cabeza. ¿Cambia alguna vez? Él gruñía, con la voz quebrada a través de la línea. No estás ahí para cambiarlo, Vázquez. Estás ahí para cortarlo. Deja que alguien más se encargue de la curación. Colgaba, insatisfecha, y se quedaba mirando la placa que ya no llevaba en el techo, pero que conservaba como un talismán, o una maldición. Una tarde, mientras el sol de Fresno se ponía en el horizonte, tiñendo el cielo de morados y naranjas, se encontraba frente al juzgado de Álvarez. Era más pequeño que el de Bakersfield, con la piedra desportillada y desgastada, pero aún así se veía imponente. Encendió un cigarrillo, un hábito que había adquirido entre la caída de Thompson y esta nueva cacería, y observó a los secretarios salir en fila, con el rostro cansado y sus secretos guardados. Exhaló una columna de humo y pensó en Rosa, en la promesa que había hecho. Nunca más. ¿Pero cuántos otra vez podría soportar? ¿Cuántos Thompson? ¿Cuántos Álvarez, antes de que el sistema la devorara también? La justicia. Había aprendido. Era una amante que nunca se quedaba a pasar la noche. La besaba con la emoción del derribo, la euforia de dar la vuelta a la escritura. Luego la dejó fría tras el incidente. Tiró el cigarrillo al suelo, lo aplastó con el talón y regresó a su coche. La placa la esperaba en su cómoda, pesada y silenciosa, un reflejo de la mujer en la que se había convertido. Mañana, entraría en el mundo de Álvarez, con la mirada penetrante, lista para la traición. Esta noche, brindaría por la brasa que aún ardía, la que susurraba. Una más, siempre una más.